Hola amigos, bienvenidos. Hoy lunes 23 de septiembre. Esto es La Hora Inmobiliaria con David Herrera. Estamos transmitiendo, este programa es grabado, pero estamos transmitiendo desde cabina, ubicada en la Avenida de la Pradera 307 en la Colonia del Prado, aquí en Querétaro Capital. Lo único que puedo comentarles de la última semana, pues es que tengamos mucho cuidado con esto de las lluvias. En algunas zonas obviamente ha rebasado lo que esperamos típicamente o normalmente en Querétaro. Bueno, sabemos obviamente lo que ha ocurrido en otras partes del país, particularmente Gilotzingo en el Estado de México, a quien fraternalmente pues les mandamos un fuerte abrazo por este deslave. Cuídense mucho, no se confíen. El tema de las lluvias, pues obviamente con esto del cambio climático, son atípicas, no son las normales, entonces pues sí les sugiero que tengan muchísimo cuidado. Quiero decirles que en la New Element University pues tenemos un posgrado actualmente que está en la recta final. Estamos a 12, 11 sábados de concluir esta especialidad y los invitamos a que se inscriban. Tenemos inscripciones continuas. Podrías empezar en el mes de noviembre y concluir por ahí de junio la especialidad. También quiero invitarte para que participes con Valladolid Servicios Financieros, a través de los cuales se pueden tramitar créditos hipotecarios, créditos financieros. Por ahí tienen ellos un programa muy interesante en cuanto a un ahorro programado, pagando la mensualidad que debe de pagar tu cliente por 6 meses, se le otorga ese crédito de manera garantizada, entre otras oportunidades en servicios financieros. Me puedes mandar un mensaje a mi WhatsApp 442-475-3877 o me puedes mandar un correo a suyaveinmobiliaria@gmail.com. Ahí tienen, amigos. Bueno, pues hoy como dicen, vamos a agarrar el toro por los cuernos. Vamos a platicar con el contador público Arturo Hernández, expresidente de CEPIC, también expresidente de la Asociación Queretana de Inmobiliarias, y con nuestra compañera socia aquí, Lupita Sarasúa, quien pues también obviamente pues es una estudiosa, es alguien que ha buscado obviamente cómo enfrentar y dar a este tema un marco jurídico, porque vamos a hablar de la certeza jurídica en inversiones inmobiliarias en México, derivado justamente de una serie de rumores en los diversos sectores productivos en el país en relación con este tema tan controvertido respecto de la reforma judicial en México. Arturo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí Gracias, en el programa. David, y gracias a todo tu auditorio. Saludos al auditorio. Lupita, me da muchísimo gusto que estés aquí. A mí también, David, muchas gracias y saludos a tu auditorio. También es un honor estar aquí. Ay, no, Gracias. muchísimas gracias, Lupita Sarasúa. Bueno, yo creo que la pregunta con la que podríamos iniciar a platicar acerca de este tema, pues la verdad es que polémico, controvertido. Yo he escuchado en chats algunos comentarios de muchísima gente de que hemos perdido la propiedad privada, de que hemos perdido la forma en que podemos atraer inversiones a nuestro país. ¿Qué tanto de cierto tenemos en esto? No sé quién quiera empezar a Que empiece Lupita. De los rumores primero. De los rumores que se escuchan, Sí. que ya somos Venezuela y no sé qué jalada. Pero No. que la experta empiece. Muchas gracias. Pues mira, la verdad es que, digo, tanto como experta no, pero sí soy muy inquieta en esta parte. Y cuando empiezo a escuchar el día que salió la propuesta y empiezo a leer en algunos chats inmobiliarios, pues posiciones muy desalentadoras, ¿no? De qué barbaridad, esto está terrible, ya es muy complicado, qué va a pasar con la inversión en México, por qué le quitaron la palabra privada. Pues la verdad es que sí me di a la tarea de analizar
y de ver qué era lo que estaba sucediendo. Dentro de la Asociación Queretana de Inmobiliarias contamos también con el respaldo de abogados, notarios. Hice una consulta con un par de los abogados que asesoran a la asociación, y al final del día, de ese día, sí caímos en cuenta que pues finalmente solamente era una corrección de redacción. O sea, esta reforma que se hizo a la Constitución de la Ciudad de México, no fue a la Constitución política de nuestro país, sino fue a la Ciudad de México, no fue en Querétaro, fue solamente un error, una corrección de un error. Ok, aquí estás hablando, Lupita, de el tema que surgió respecto de arrendamiento, o sea, del tope de arrendamiento. No, estoy hablando de cuando surge la parte de eliminar la palabra propiedad privada de la Constitución de la Ciudad de México. Ajá, ok. Entonces, esa sería una primera aclaración. Sí, exacto. Respecto de esa reforma de manera particular en Ciudad de México. Es correcto. Porque luego eso se traslada a un ámbito nacional que no corresponde. Que no corresponde, y que además generó pues mucha incertidumbre, incluso a nivel país, y pues digo, finalmente todo este tipo de rumores y de desconocimientos sí genera también de alguna manera inestabilidad, ¿no? Claro. Oye, sí, ahí se empezó a escuchar que si sucedía en Ciudad de México podía suceder en muchos otros lados, ¿no? Arturo, ¿qué nos dices tú al respecto? Mira, como bien dice Lupita, yo ahorita espero que se vaya aflojando Lupita y que nos vaya compartiendo todo lo que sabe. Bien, el comentario nace del artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, Okay. Que en su momento, hace algunos años fue publicado. Nos va a platicar Lupita, porque yo platiqué con ella y le corresponde, porque ella es la que trae los señalamientos y los hizo. Les digo, los investigó y los estudió y los confrontó. Entonces, hay un artículo 3 en la Constitución hace algunos años. Ajá. El inciso A se corrige y básicamente decía algo así como que el gobierno debe de procurar defender, y venían varios derechos, ¿no? El derecho de esto, el derecho del otro, el derecho de... Y uno de los derechos era el derecho de la propiedad privada. Debe de procurar el bien, el beneficio de la propiedad privada. Y en la nueva redacción lo limitan a eliminar la palabra privada y dice: el gobierno de México debe de procurar defender la propiedad. Y entonces le quitaron la palabra privada y ya todo el mundo dijo: no, ya, Venezuela, mañana, hoy, el dólar a 90 y que compra dólares en la puntita, como Michael Saylor compra Bitcoin, y ya valiste y ahí te quedas enrolado. Después de esas noticias, quiero aclarar que el peso y el dólar, por ejemplo, cayó nomás un peso, o sea, se recuperó un peso completo en un día, en una jornada de un solo día. Ajá. Pero que nos siga comentando Lupita, de ahí nace el tema. La polémica nace de que es que le quitaste la palabra privada, entonces como ya no vas a defender la propiedad privada, entonces ya valió. Oye, pero esto me suena como que de ahí se agarraron algunos políticamente para mover otras cosas, ¿no? Lupita, ¿qué nos dices? Es correcto, mira, lo que pasa es que el detalle aquí, recordemos que en México hay 3 tipos de propiedad: la propiedad privada, la propiedad ejidal y la propiedad de la nación, lo que son los bienes públicos, ¿no? Entonces, al momento en que se redacta originariamente la Constitución de la Ciudad de México, se especifica que se debe de velar y respetar la propiedad privada. Pero entonces, pues, ¿qué pasa con la ejidal y con los bienes de la nación? ¿O por esos no vas a velar, o cómo está? Entonces, si vemos quiénes fueron los que redactaron la Constitución Política de la Ciudad de México en su momento, y quiénes son los que están haciendo esta homologación. ¿Quién fue, Lupita? Pues fueron lo que es la izquierda. ¿Quién era el jefe de gobierno? Mancera, y ahorita pues la corrección la hacen a la cabeza Batres, ¿no? Entonces, de alguna manera es una simple corrección para homologar, y le agregan la parte bajo el amparo del artículo 27 constitucional. Claro. Si nos remitimos al artículo 27 constitucional, pues ahí sí abarca todo lo que es propiedad privada, habla de propiedad ejidal y habla de las propiedades de la nación, ¿no? Entonces, de alguna manera es una homologación simple y sencillamente. No hay, en ningún momento se restringe la propiedad privada. Esto significa que este artículo 3, al quitar privada
y dejar solamente la protección a la propiedad, es para incluir justamente la parte ejidal y la parte Es de la correcto. nación. El gobierno Es correcto. defenderá la propiedad. En propiedad. forma ¿Cuál? general. Toda la Toda. propiedad. Toda, La propiedad claro. de la nación, la propiedad privada y la propiedad pública. Claro. La común. Gemón. Excelente. Creo que esto queda más que claro en ese sentido, ¿no? Y después seguía habiendo como este rumor, analistas opinando sobre lo mismo, sobre lo que estamos comentando ahorita. Y caímos en cuenta y platicándolo con varios compañeros, pues sí nos toca estudiar. O sea, sí nos toca analizar, no reaccionar. Claro. Sí nos toca de alguna manera mantenernos informados y analizar la información que se publica, porque finalmente yo creo que aquí el problema fue la forma en cómo se comunicó, en cómo se comunicó esta reforma, ¿no? Que fue persiguiendo los principios de la 4T o algo así, y pues sí se causó un revuelo total, ¿no? Pero aclaremos, bueno, nosotros estamos en Querétaro, de alguna manera Querétaro pues es indicador de estabilidad, de seguridad y de certeza para los inversionistas. Y ahorita todo este análisis que yo también me di a la tarea, porque a mí me toca también, y a nosotros, a cada uno, somos la parte, muchas veces la primera cara que encuentran los inversionistas cuando van a llegar a un estado, a una ciudad. El agente inmobiliario tiene que estar informado y le tiene que dar esa tranquilidad y esa certeza a los clientes. ¿Cómo encontrar ese centro de las cosas en la ecuanimidad y no caer en la rumorología? ¿Cómo hacer eso? Pues que el ciudadano, porque por lo que yo estoy de alguna manera dilucidando es que pues hay tendencias, o sea, es tendencioso, ¿no? Sí. Claro, la verdad es que ahorita sí nos toca leer mucho y estudiar. O sea, yo sí, incluso me metí hasta ensayos de un ministro muy interesantes, por cierto, se los recomiendo que los lean. Es un ministro que se Compártelos en el Facebook. Villagordoa, que fue ministro en la Suprema Corte de Justicia de 1886 a 1994, y él habla del origen de la propiedad privada consignada en el artículo 27 constitucional. Entonces me aventé todo ese ensayo y la verdad es que es muy interesante cómo ver cómo es que fue que llegamos al artículo 27 constitucional. Y entonces comprendí por qué hicieron esa modificación. Les tocaba hacerla. Claro. Es importante entonces no dejarse llevar. Es algo correcto. que yo en algún chat también lo llegué a decir. Hay que informarse, hay que leer. Desde luego. Antes de, a veces solamente replicar algo que viene pues con una cierta tendencia, ¿no? Es irresponsable seamos claros. replicar y hablar sin tener conocimiento de la causa. Porque muchos rumores decían la propiedad privada se acabó en México. O sea, hello. Sí, o sea, no. y nada que ver. No. Nada que ver. Sí nos toca dar esa certeza porque esa inestabilidad que se genera y actualmente la persona, los seres humanos estamos propensos a eso, a una inestabilidad en la información que puede generar inestabilidad en nuestros giros, en este caso nuestro giro inmobiliario. Oigan, ¿esto incide en todos los sectores productivos? Claro. Sí. Principalmente en el ven? sector de las inversiones económicas de otros países en México, pero sí, a mí me gustaría para poder contestar un poquito eso y robustecerlo, preguntarle aquí, hacerle una pregunta tendenciosa Adelante. a Lupita. Voy a aprovechar. Eres mi colocutor hoy. Sí. Todo este tema, todo este ruido que se ha armado es definitivamente las diferentes posiciones, izquierda y derecha, siempre confrontándose y aprovechando las debilidades de uno y de otro para hacer ruido a través de medios de comunicación, inteligencia artificial, medios pagados, puras mentiras y pura desinformación. Y la sociedad siempre caemos, o muchos caen en esas trampas. Entonces me gustaría preguntarte, Lupita, directamente, con esto que acabo de plantear, ¿cuál es tu bandera? ¿Tu bandera es de la derecha o tu bandera es de la izquierda? Para que de una vez entendamos cuál es tu postura. Hoy estamos agarrando al toro por los cuernos. Sí, es lo que veo, pero fíjate que mi bandera es con la sociedad. O sea, no vengo a hablar de política,
Eso sí quiero que quede bien claro. O sea, aquí creo que más de hablar de política debemos de hablar de oportunidades y así, ese es el mensaje que yo quiero transmitirle a tu público, David. Gracias. O sea, las oportunidades que tenemos en medio de a lo mejor un caos que nosotros mismos estamos provocando por la desinformación. Sí. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que si eres de izquierda o si eres de derecha o tienes un color o tienes otro, podamos trabajar en conjunto para sacar adelante a nuestro país, a nuestro estado? Querétaro, la verdad es que tiene una gran diversidad de sectores productivos, es atractivo en inversión para la industria, en inversión inmobiliaria, y no podemos estar dando este tipo de desinformación y de falta de certeza a los inversionistas. No he visto yo en ningún lado que alguna empresa se vaya de Querétaro, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando desde mi ciudad. No he visto, y al contrario, veo que siguen llegando inversiones, ¿no? Inversiones de millones de dólares y van a seguir llegando. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad para sacar adelante nuestro estado? ¿Qué historia queremos contar? La historia, pues sí, parte la tienen los partidos políticos, pero también nosotros escribimos la historia. ¿Qué historia queremos contar? Claro, bien dicho. La verdad es que inclusive yo he visto, por ejemplo, una relación del Ejecutivo Estatal con el Ejecutivo Federal, bien, o sea, sana, siendo contrarios, a lo mejor en términos de partidos políticos, pues yo he visto una relación sana que le ha hecho bien a Querétaro, que le ha permitido, obviamente, tener el crecimiento que tiene y que va a seguir teniendo. Las inversiones en los diversos sectores productivos a veces se van deteniendo, frenando, muchas veces por aspectos políticos, ¿cierto? Increíble. Por eso le pregunté yo hace rato a Lupita, bueno, compártenos quién hizo o de dónde emana la primera constitución política de la Ciudad de México. Claro. Entonces, ¿de dónde emana? De este cuate Mancera. Entonces, ¿Mancera es de la izquierda o es de la derecha? Es de la izquierda, ¿sí? Por aclarar. Sí. Y pasan los años y hay una reforma en esa constitución de la izquierda por una mala redacción ortográfica, que se dieron cuenta que estaba mal, y la misma izquierda corrige el error, y entonces la derecha dice, no, le estás dando en la torre a la propiedad privada. Hello, amigo, ¿por qué no dijiste desde el día 1, cuando hicieron, que había ese error? Claro. Es politiquería. El problema, por eso le hice la segunda pregunta a Lupita, que es un honor que la contestes así. Tu bandera es la sociedad. Mi bandera no es ni la izquierda ni la derecha. Mi bandera es México. Claro. Y como mi bandera es México, yo no me voy a prestar a la politiquería, ni voy a estar bateando a la izquierda ni a la derecha. Yo bateo en favor de México, de Querétaro y de nuestro sector. Es correcto. Totalmente. Tenemos que apoyar con responsabilidad la inversión en Querétaro, porque existen todas las condiciones en nuestro país y en nuestro estado para hacerlo. No nos desinformemos ni caigamos en las trampas de los medios y de la inteligencia artificial que se está usando de esta manera tan desastrosa. De verdad es... Claro, no puede y ser. por ello es que estamos obviamente tocando este tema aquí en la hora inmobiliaria, porque consideramos que nuestro sector productivo, que aporta alrededor del 13% del PIB nacional, y que aquí en Querétaro anda como en el 10% de aportación al PIB estatal, pues es importante, y además con el tema del nearshoring, pues seguramente es más relevante aún en términos de inversiones inmobiliarias. Aquí muchas veces lo que la sociedad necesitamos hacer es tener información fidedigna, de dónde sale la fuente, de dónde sale la información y cómo nosotros podemos transmitirla. ¿Qué más podemos hacer nosotros en este renglón, Lupita? ¿Qué nos dirías? Bueno, yo creo que prepararnos como agentes inmobiliarios, o sea, la verdad es que profesionalizarnos aquí en Querétaro, por ejemplo, tenemos varias asociaciones inmobiliarias. Nosotros pertenecemos a la Asociación Queretana de Inmobiliarias, que ampara más de 65, 70 agentes inmobiliarios, pero además tenemos proveedores que nos ayudan a dar toda esta asesoría integral a nuestros clientes, notarios, brokers, evaluadores, pólizas jurídicas de arrendamiento, que si eres agente inmobiliario te certifiques y saques tu licencia.
esta ley inmobiliaria implica tener una licencia inmobiliaria en el estado para que puedas ejercer, que sí cumplas con todo esto y que te acerques a una asociación que te pueda dar este respaldo para que puedas dar también esa confianza a tus clientes inversionistas y que no solamente seas un asesor solitario en el que pues difícilmente va a venir un inversionista a confiar su inversión o te va a dar su patrimonio, ¿no? a promover. Claro, es fundamental, es importante formar parte de lo que es el ecosistema inmobiliario. En este caso las asociaciones forman parte de ese ecosistema y estamos siempre trabajando en pro del gremio inmobiliario, en este caso obviamente estatal, y de esa manera pues contribuimos al gremio inmobiliario nacional. ¿Cómo han sentido ustedes a raíz de esta información que se ha mal informado el tema de las inversiones en Querétaro, Arturo? Bien, pues en Querétaro y en México, yo sí tengo clientes fuertes, de los que tengo de hace 10, 15 años, y sí me llaman y me dicen, oye, ¿qué onda? ¿Qué hago? ¿Compro dólares? ¿Invierto mejor en Estados Unidos? ¿Vendo lo que tenemos en México? Asesórame, porque que van a acabar con la propiedad privada. Dios mío, es que no puede ser. Claro. Agregando lo que dijo Lupita, ¿qué podemos hacer por nuestro México y por nuestro estado? Hacer virales este tipo de programas, este tipo de información, este tipo de cápsulas. Esto es lo que tenemos que hacer viral. No, ya somos Venezuela, ya valió gorro. No, espérame. Tenemos toda la certidumbre en nuestro estado, en nuestro hermoso estado, más en nuestro estado que en otros estados de la República por cuestiones de seguridad, más en Querétaro hay oportunidades de inversión y de negocio, y en la generalidad en México, en la misma Ciudad de México, hay certeza jurídica, en todos lados. Entonces, dejemos de ser politiqueros. O sea, por eso la pregunta que respondió muy bien Lupita, o sea, todos pensamos diferentes. Tú vas a pensar de una manera y yo voy a pensar de otra. Vamos a pensar en la derecha y en la izquierda, en la política. Tú piensas de la derecha, yo pienso de la izquierda. No podemos ir con la cultura que buscan los políticos de atacarnos y dividirnos como sociedad. Que pensemos diferentes está bien, eso es bueno, eso invita al consenso. Y en la medida de la negociación del consenso existe la democracia. No caigamos en la trampa, tenemos que ser pro México. Y además yo siempre he dicho que en la diversidad existe, o ahí es donde se da justamente el avance de las cosas, porque pues nunca vamos a pensar igual, pero en la diversidad, en el respeto, ¿cómo no unirnos los mexicanos? ¿Cómo unirnos? O sea, Lupita, ¿qué piensas? Pues bueno, o sea, sí hay mucho trabajo por hacer, y yo creo que lo podemos hacer cada uno desde nuestra trinchera, desde nuestro hogar, desde nuestro ámbito de trabajo. Si estás en una asociación, si estás trabajas en una empresa, o sea, ¿cómo unirnos? O sea, por ejemplo, en Querétaro, las asociaciones inmobiliarias se han unido. Tenemos el Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios, que de alguna manera representan los intereses de estas asociaciones, pero hay muchas maneras. Nosotros mismos dentro de nuestra asociación buscamos la manera de fortalecer a los socios y de darles herramientas para que sean inmobiliario. Incluso, y no me lo vas a creer, David, buscamos hacer networking entre personas que venden lo mismo. Sí, es increíble. Entonces, fortalecer esa parte que nos ha costado trabajo y que ha ido creciendo por el mismo enriquecimiento de todo, o sea, las aportaciones de todos los socios, estas células de negocio que hacemos con personas que hacen lo mismo y que venden lo mismo, ha sido impresionante porque hemos logrado que personas que vendemos lo mismo hagamos negocios entre nosotros, impulsar los negocios. Oye, esto que dices está padrísimo porque justamente me hace pensar en este tema del océano azul, donde en el océano rojo nos estamos peleando todos, estamos en problemados y no encontramos un camino, y creo que la Asociación Queretana de Inmobiliarias ha encontrado a través de las células un océano azul para hacer negocios entre nosotros, que bien dices, vendemos lo mismo, es correcto, pero estamos buscando cómo hacer negocios. Ahí, en esa diferencia, hemos encontrado un camino por el cual transitar, a pesar de que
algunos nos llevamos mejor que con otros o como sea, pero encontramos el camino del negocio. Es correcto, y es finalmente, yo lo resumo en la frase, negocios impulsando negocios. Porque también dicho. Están integrados nuestros proveedores, entonces yo creo que cada quien desde su trinchera puede hacer su aportación, precisamente para que todos jalemos parejo para buscar un bien común. ¿Y cuál es? Pues el bien de todos, o sea, que tú tengas negocio, que tú tengas negocio, que podamos llevar, que todos podamos llevar sustento a nuestras familias, ¿no? Muy bien dicho. Yo creo que resumiendo, digamos, en esta primera parte, que ya casi llegamos a los primeros 30 minutos, resumiendo en esta parte, respecto de rumores, comentarios acerca de la pérdida de la propiedad privada, particularmente en Ciudad de México, y que de Ciudad de México, que primero lo hacen allá y luego se lo llevan a todos los estados. Eso es lo que hemos estado escuchando, ¿cierto? No inventes, sí. ¿Cuál sería el resumen de esto, Lupita? Mensaje, Lupita. Bueno, para que eso llegara a suceder tienen que pasar muchas cosas. Por eso la invitación es reiterativa tal vez, pero sí, seguramente van a venir más cosas. Seguramente va a haber más propuestas de reformas, va a haber más reformas, y necesitamos de alguna manera estar preparados, leer, investigar, para poder emitir una opinión y un juicio. No podemos actuar arrebatadamente, ni opinar, ni estar compartiendo por todos lados cosas que no entendemos o que no conocemos, ¿no? Claro, es como apenas hace unos minutos se hablaba de la fusión de Segalmex con otra secretaría para formar Alimentación para el Bienestar, ¿no? Uh-huh. Yo digo, no he leído, no sé todavía, uh-huh. Solamente leí el titular, pero obviamente pues esto de fusionar algunos aspectos van relacionados obviamente con el ahorro para el país, donde una sola secretaría puede realizar diversas funciones y ahorran gasto público para el país y poder dar beneficio obviamente a la gente más necesitada, que pues ha estado en el olvido desde hace muchísimos años, ¿no? Sí. Yo creo que pues, tenemos que estudiarle, ¿no? Exacto, entenderla. Como tú dices, yo no había escuchado esta fusión, pero bueno, habría que leer y analizar el por qué, ¿no? Así es. O sea, y seguramente nos va a remitir a la historia, es muy interesante. Pues qué bueno, porque justamente lo que nosotros necesitamos es tener información, estar bien informados, porque de esa manera podemos coadyuvar. Nosotros somos coadyuvantes a las inversiones inmobiliarias, y estamos en un estado, en una ciudad que hoy en día la zona metropolitana está creciendo de una manera increíble. El Marqués, Querétaro, Corregidora, Huimilpan, esta zona metropolitana 1 de Querétaro tiene un crecimiento inmobiliario impresionante como pocos en el país, y nosotros tenemos una responsabilidad social. ¿Cierto o no es cierto? Es correcto, sí. Nuestra actividad es 100% social, está dedicada a la sociedad, y tenemos que actuar con esa responsabilidad. Bueno, vamos a hacer una pausa, mi estimado Eddie, allí en producción. Vamos a la pausa comercial y regresamos para continuar platicando acerca de la certeza jurídica en inversiones inmobiliarias en México. Con Inmovei Sistema Inmobiliario podrás administrar tu inmobiliaria de manera fácil y eficiente. Llevarás inventario de propiedades, capturando y organizándolas con búsquedas avanzadas, envío de fichas técnicas por correo o WhatsApp, o descargar directamente a tu escritorio en tu computadora. Catálogo de clientes para centralizar la información, simplificando búsqueda y calificación de los mismos. CRM, que ayuda a planificar actividades, llamadas, recordatorios. Además, seguimiento a procesos de venta y renta, organizando firmas de contratos y entrega de propiedades. Inmovei, tu sistema inmobiliario ágil, moderno y amigable en tu gestión inmobiliaria. Te podrás comunicar al 442-359-2604. Inmovei, tu sistema inmobiliario.
En Valladolid Servicios Financieros, adquiere tu nueva casa. Te financiamos hasta el 90% del valor de la vivienda. Toma la llave que abrirá la puerta a tu nuevo comienzo. Valladolid Servicios Financieros. Somos la caja que mereces. Bien amigos, estamos aquí de regreso en la hora inmobiliaria con David Herrera. Estamos platicando con Arturo Hernández y con Lupita Zarazúa de la Asociación Queretana de Inmobiliarias respecto de pues un tema controversial que ha ocurrido en las últimas semanas, obviamente en nuestro país, respecto de la certeza jurídica de las inversiones inmobiliarias en México, en nuestro país. Hemos platicado ya una serie de cosas y hemos dado, bueno, Lupita nos ha permitido dar obviamente ahí bases y fundamentos como para dilucidar que obviamente tenemos su certeza jurídica en las inversiones inmobiliarias en nuestro país. Sin embargo, vamos a abordar un tema interesante respecto de la facultad que tiene el gobernante o el gobierno de expropiar, porque también obviamente se ha generado una serie de rumores de que ahora el gobierno generará expropiación. A mí me tocó, quiero comentarles de manera particular, cuando se hicieron los ejes viales en la Ciudad de México. Yo estaba radicando ahí, estaba estudiando en la Escuela Nacional de Maestros y obviamente me tocó ver cómo pues se generaron estos ejes viales en la Ciudad de México. Veía literalmente las casas partidas a la mitad, expropiadas por un bien mayor, en este caso la vialidad, de lo que nosotros hoy conocemos como pues el eje central, por ejemplo Lázaro Cárdenas, los ejes el eje 8, Popocatépetl, el eje 6, todos los ejes que se generaron, pero obviamente estos fueron generados por un bien mayor y por una circulación, en este caso vial, dentro de una ciudad, obviamente que siendo de las más grandes del mundo, pues requería en ese momento, obviamente, la aplicación de una expropiación de esta índole por un bien mayor hacia la sociedad. Lo que se está manejando ahora es una expropiación, entre comillas, sin el cuidado, o sea, pensando en que el gobierno puede expropiar por quitar propiedad privada, por quitarla. Y me parece que esto es irresponsable decirlo, manifestarlo, sin que haya la base o la fundamentación jurídica para hacerlo, ¿no, Lupita? ¿Qué nos puedes decir? Sí, así es, David. La verdad es que leyendo la parte de esta corrección, que insisto, solamente fue en la Constitución de la Ciudad de México, en donde se agrega, de acuerdo a lo señalado en el artículo 27 constitucional, homologándola con la Constitución Federal. Si nos remitimos al artículo 27 constitucional, pues sí se señala que el Estado puede expropiar los tierras, bienes, siempre y cuando tengan un fin, una utilidad pública para el bien común. Claro. ¿No? Pero eso siempre ha estado en la Constitución. Sí, o sea, esto no desde el 17. O sea, siempre desde ha estado, el constituyente. Exactamente. Entonces, ¿por qué ahora nos da miedo? ¿Por qué ahora nos da miedo la expropiación si eso siempre ha estado contenido en la Constitución? Claro. La verdad es que me parece que volvemos a caer en lo mismo con estos rumores que se dieron, porque a mí sí me hablaron clientes, familia con la que compartí en estas fechas de fiestas patrias, enojados de que nos van a expropiar, de que si ahora si tienes 3 casas te van a quitar 2. Sí, también he escuchado eso. Ajá, sí. Pues no, o sea, la verdad es que, bueno, yo hasta ahorita no he sabido de nadie que le hayan quitado su casa, ¿verdad? Pero, y si eso llegara a suceder, el Estado tendría que demostrar la utilidad pública y el beneficio
Sí, o sea que si común. tienes 5 casas, que nada más te va a dejar una. No. Bueno, eso no dice en ningún lado y eso tampoco de esa manera se interpreta la expropiación, ¿no? En el artículo 27. Por eso es bien importante y recalco, es importantísimo que estemos informados y leer. Y esta tarea, porque fue una tarea mía que dije, no, o sea, tengo que irme como al fondo y de verdad les recomiendo mucho que lean este ensayo del ministro Villagordoa, si te lo comparto para que lo compartas con tu público, Claro. porque es una explicación muy interesante de cómo se origina la propiedad privada en México y cómo se origina también esta parte del artículo 27 constitucional, en donde pues sí, está la expropiación, pero está por causa de utilidad pública. Mejor invítanos, Lupita, a la plática que vas a dar de eso. Sí, vamos a organizar una plática. Están invitados todos, obviamente te hacemos llegar la invitación. Estaría padrísimo ahí, con mucho gusto. Me encantaría participar, Claro. Lupita, porque creo, así como tú, obviamente, yo soy un ferviente, digamos, seguidor de mi país, del trabajo que hacemos nosotros como agentes inmobiliarios desde el sentido social y que va hacia la sociedad. Nos debemos nosotros a la sociedad. De hecho, cuando yo fundé la Asociación Queretana de Inmobiliarias, yo dije, vamos a regresarle algo de lo que nos da la sociedad. Y por eso es que hay una labor social cada año que la Asociación Queretana de Inmobiliarias realiza. Es un motivo de orgullo, obviamente, que asociaciones como la nuestra incida dentro de la sociedad. Pero para ello tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos y tenemos que, lo que tú hiciste, a ver, está pasando esto, hay rumores respecto de esto, yo tengo que informarme y tengo que leer y tengo que ver en base a las fuentes qué es lo que yo le puedo decir a mis clientes. 100%. ¿No? Arturo, ¿tú qué nos puedes decir al respecto Emitir de este tema de la expropiación? Emitir opiniones a la ligera es un desastre y es una irresponsabilidad. Recordemos que con lo que dices con la boca lo sostienes. Entonces, De la expropiación, ¿qué nos puedes decir, Arturo? de la expropiación, ampliando un poquito lo que dijo Lupita, yo sí me atrevo a decir que Lupita sí es experta y voy a estar en su plática porque sí hizo muy bien la tarea. Lupita me compartió un ensayo de como 40 y tantas páginas. ¿No? Chécate esto, porque ya habíamos venido discutiendo el tema. Y ahí hay una postura de la Suprema Corte de Justicia de un magistrado que habla da una excelente explicación del sentido de la expropiación. Entonces, la expropiación, como ya bien dijeron, desde el origen mismo de la propiedad, existe en 1917, en el segundo párrafo de la Constitución, es un derecho. Y luego llega la magistrada y lo explica muy sencillo y dice, a ver, es que es bien fácil. La Constitución en el artículo 1, no en el 20, no en el 123, no, en el 1, te dice, lo primero que vamos a honrar en México son los derechos humanos y las garantías individuales. Uh-huh. Entonces, Es que correcto. llegue el gobierno y te diga, Lupita, necesito quitarte tu casa. A ver, estás violentando mi derecho humano directamente y mi garantía individual. Claro. Sí, sin embargo, exactamente, sí lo estoy violentando. Sin embargo, cuando se trata de un bien de utilidad pública, es que fíjate que, Lupita, que 20 millones de mexicanos en esta ciudad necesitamos ese espacio de tu casa porque por ahí va a pasar una realidad que le va a dar beneficio a 100 millones. En ese caso, no estoy violentando tus derechos humanos ni tus garantías individuales. No los estoy violentando. Entonces, porque hay un bien común. Está en la Carta Magna. Y hay un bien común. Claro. Que es mayor el bien al tuyo propio. En ese caso, sí puedo aducir a que el beneficio colectivo es más importante que tu beneficio individual. Y te voy a pagar por ello. No te vas a ir gratis. Claro. Se te va a indemnizar. Claro. Solamente en esos casos. Y viene una exposición padrísima que Lupita y luego nos va a dar en su plática. Viene una exposición increíble de detalles desde el punto de vista técnico jurídico de por qué no la expropiación jamás va a ser aplicada a la ligera. Y además seamos también sensatos. O de manera arbitraria. O de manera arbitraria. Seamos sensatos. En el gobierno actual, sin ser apartidista, el gobierno actual y el que viene
siempre han estado en favor de los derechos humanos, del colectivo y de las garantías individuales. Entonces, si es así, ¿cuál es el problema? Claro, ¿Cuál es el problema? claro. Entonces, dejemos, de mentirle a la gente, dejemos de compartir el rumor, seamos responsables y compartamos con actitud lo que queremos recibir en México. Claro, aquí hay un tema también interesante respecto de esto, ¿no? ¿Qué promovemos nosotros como empresarios o como agentes inmobiliarios? Imagínate. ¿No? Es correcto. Si ¿Qué? tú como asesor inmobiliario estás diciendo, nah, ya estamos en Venezuela, no manches. Sí. O sea, ya de ahí estás cerrando. Te estás cerrando las puertas tú solito. Claro, por supuesto. Ahora, nuestro mayor, quiero pensar, nuestro mayor cliente está en Ciudad de México, Estado de México, ¿no? ¿Cómo hemos recibido nosotros a la gran mayoría de las personas aquí en Querétaro? ¿Cómo siguen las inversiones inmobiliarias, Lupita? Pues sí, yo he sentido una contracción natural, a partir de las elecciones y todo esto de la reforma del Poder Judicial, pero se ha venido encaminando. O sea, eso es algo natural, como cualquier proceso electoral en cualquier país. O sea, no es porque ganó un partido, perdió el otro, es porque es normal. Pero se ha venido encaminando poco a poco. Hay movimiento, yo veo compañeros exitosos cerrando, firmando en notaría. O sea, yo no veo a compañeros que digan no tengo trabajo, no hay cierres, no hay rentas, todos tienen trabajo. O sea, lo que está ocurriendo ahorita en estos momentos es como, digamos, todavía el refilón de las elecciones, y entre que sale la actual administración y entra la nueva, o sea, como que está todo revuelto ahorita. Pues es un reacomodo, yo creo que de alguna manera es natural. Hasta que se asienten sí. las aguas. Y fue una contracción muy leve, o sea, realmente siguió habiendo inversión y movimiento, o sea, desde lo que es la renta y la venta. Sí se acentuó más el arrendamiento, pero ha habido trabajo. Muchos señalan el tipo de cambio como una señal de que las cosas no están bien en términos de inversiones inmobiliarias. ¿Es real esto? ¿O hay muchos factores para que el tipo de cambio sea distinto, ¿no? Fortalecimiento del dólar. Hay muchos factores. La operación del dólar a nivel global, cómo está la economía en Estados Unidos. O sea, no es nada más lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿no? A ver, todo es geopolítica. Sí. Todo es geopolítica. Totalmente. A nivel mundial, porque luego también escucho compañeros que me voy a ir a Europa, me voy a ir aquí, me voy a ir allá. O sea, te vas a Europa, de veras te va a cargar la jodida. Porque ahorita Europa, por ejemplo, está de sus peores momentos económicos posibles. Alemania perdiendo el 30% de la industria, Francia con 1000 temas sociales porque traen unos pleitos ahí los partidos internos y deudas impresionantes. Bueno, en términos generales, la Unión Europea trae un déficit ahorita de 800,000 millones de dólares, etcétera. Pasaron por elecciones, Estados Unidos está en un periodo de elecciones. Obviamente tienen que manipular el mercado y mantenerlo arriba. Ya viene October, vienen los bidones más importantes de la bolsa a nivel global, y todo ha sido geopolítica. Pero aterrizando la geopolítica a México, tenemos un súper peso, y seguimos teniendo un súper peso que siempre se ha estado peleando desde varios años recientes, entre el primero y segundo lugar como la moneda más apreciada a nivel mundial contra el dólar. Entonces, no manches. Sí. Entre Brasil y México. Así es, sí, justamente acabo de escuchar eso. Y la realidad es que muchas veces más bien se aprovecha esa coyuntura, ¿no? En el tipo de cambio. Es correcto. O sea, los problemas que de alguna manera se generan en otra zona se traen de manera local para seguir abonando a la rumorología que tenemos respecto. A mí me da a veces pues mucho coraje, mucha pena este tema de que la propiedad privada en México se termine. Pues yo no creo que estemos en ese camino, David. Definitivamente no, y la verdad, bueno, también creo que lo que comenta Arturo es cierto, en el sentido de que es esa parte de me voy, vendo todo
me voy a otro país. ¿Y como a dónde te irías? Bueno, ¿A dónde te vas? ¿A dónde voy a estar mejor? ¿En dónde vas a estar mejor? O sea, si todo el mundo ahorita está en conflicto, o sea, en todos lados hay conflictos, ¿no? De alguna manera, económicos, hay guerras, ¿a dónde te vas? Impuestos, y finalmente estás en tu país, ya tienes una inversión, hay que tomar de frente las situaciones, informarte y ver la manera en cómo sí podemos salir adelante. Y los que ya tienen inversiones, pues también informarse. O sea, cómo está el mercado inmobiliario, cómo están las rentas, cómo puedo hacer para protegerme, etcétera, etcétera. No es nada más dejar la inversión y malbaratarla y vámonos. O sea, claro. Yo veo, la verdad, un país pujante, distinto, echado hacia adelante, pero justamente por la sociedad que quiere hacerlo. exacto. O sea, no es... le estamos echando toda la responsabilidad al gobierno y nos estamos quedando de lado. ¿Qué piensan? Más bien, la posición debería ser, no hay que dejarle toda la responsabilidad al gobierno. Correcto. Y nosotros como sociedad y como país debemos responder ante esta situación y ante todas las situaciones que se van a presentar, porque van a seguir saliendo, ¿eh? Sí. Eso sí, y hay que estar preparados. Si ustedes están de acuerdo conmigo, no creo que esta reforma y estos rumores sea lo único. Va a haber más. Entonces, para eso tenemos que estar preparados como gremio también y fortalecernos como gremio también. ¿Cómo cambiar ese chip a la... Evangelizando. Tenemos que contagiar, como te decíamos, esto es lo que se tiene que hacer viral, estos mensajes. Si el político de la izquierda quiere destrozar al de la derecha y al de la derecha al de la izquierda, no somos parte de eso. Nosotros, nuestra bandera es México, ya lo dijo Lupita. Nuestra bandera es la sociedad, es México. Mi compromiso es con México, no con el amarillo, el azul, el verde, el rojo, el morado. Me vale. México es nuestro objetivo. Tenemos un objetivo común, que es el país. Ahí enfócate. Deja de hablar de rumores, deja de hacer ruido. Ponte a trabajar. Genérale a la sociedad. Y con tu grano de arena y tu ejemplo, mira, chaca, todos los días. Oigan, hemos escuchado estos rumores dentro del gremio o fuera del gremio, o en los dos lados. Yo en los dos lados. En los dos lados. En los dos lados, sí. O sea, hay personas, a lo mejor de la sociedad en general, que obviamente se ha sumado a ese tipo de rumores, y dentro del gremio, pues no falta quien... Por eso te digo, es irresponsable. Sí, Tenemos que asumir una postura. Y tu postura, por eso le pregunté a Lupita, tu postura tiene que ser esa. Yo estoy en favor de la sociedad. Es correcto. Esa es mi postura. Y yo promuevo México. Y yo promuevo Querétaro porque vivo aquí. Claro. Y porque tenemos las condiciones y la seguridad de que vamos a estar mejor que en cualquier otra parte del mundo. Sí, porque decir otra cosa sería, obviamente, fomentar algo que no es real. Porque hoy por hoy no es real. Esto de que se acabó la propiedad privada, pues no es real. Hasta el momento no hay nada que dicte en ningún lado que se acabó la propiedad privada. Así es. Entonces, ¿por qué hablar de eso, no? Claro. O sea, ¿con qué fundamento? ¿Por qué usarlo de esa forma? Es muy para desinformar, para desestabilizar. Más bien deberíamos hacer lo contrario, ¿no? Es correcto. O sea, fomentar que la gente invierta, venga, compre, y que entonces la economía siga fluyendo como lo ha sido hasta ahora. Es Como correcto. debe ser. Independientemente, yo la otra vez estaba pensando, independientemente de quién esté, del color que esté arriba gobernando, la sociedad tiene que hacer su chamba. Lo ¿no? mismo, Si no, mismo ¿cómo pasó. comes? Lo mismo pasó cuando entró Obrador a la presidencia, no sé si te recuerdes. Era lo mismo, ya nos vamos a otro país a vivir. Sí, ¿Cuántos me no acuerdo. se mudaron y se quedaron Sí. aquí? A ver, Lupita, comenta. Sí. ¿No fue lo mismo? Platícanos. No, fue lo mismo cuando, sí, eso, y también cuando ganó el sexenio anterior Peña Nieto, ¿no? O sea, banderas de me dueles México y no sé qué, no sé cuál. O sea, a ver, la historia la hacemos todos, es lo que insisto. La historia la hacemos todos, no solamente los políticos. Dejemos que los políticos hagan su chamba y que se peleen si quieren, pero nosotros tenemos que trabajar como sociedad. El sector productivo tiene que producir, Es correcto. ¿no? Y es mucho mejor, obviamente, que lo hagamos cuando estamos organizados, cuando estamos agrupados, cuando tenemos una estructura, cuando alineamos las cosas
justamente para que nosotros podamos prestarle a la sociedad un servicio de vanguardia, profesional, certificado, porque el agente inmobiliario en el transcurso de la historia generalmente se le ha visto como alguien que solamente vende casa o vende una casa, Claro. y realmente somos mucho más que eso, Por supuesto. pero muchísimo más. A eso súmale la actitud que van a traer de no, somos Venezuela. Te atiendo, cliente, pero somos Venezuela, nos va a cargar la fregada. Sí, ya valió. A ver, espérame, tú solito, imagínate quién va a querer estar en tu entorno, alrededor tuyo, sabiendo, porque además el inversionista no es idiota. Claro. Sabe que existen las condiciones en México para que todo salga bien. Sí, por supuesto. Entonces, si yo llego como cliente y estoy con una nubecita negra que está con ese pensamiento, yo voy a querer que tú me atiendas. Por favor. Oye, además, uno de los mayores inversionistas que tenemos en nuestro país, pues ha estado cerca de este régimen, ¿no? El ingeniero Slim. ¿Cómo pensar que alguien siendo inversionista 100%, tan cercano al régimen actual que está por concluir, pues desinhiba el tema de la inversión? ¿Qué piensan ustedes? ¿Los personajes son importantes en la historia de México? Siempre, pero siempre también va a haber intereses, ¿no? Sin duda alguna. O sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Sin embargo, es una señal. ¿No crees? Puede ser que tengan señales de que todavía no tienen un acuerdo con el gobierno nuevo o no han llegado a un mismo fin en el beneficio propio. Esa es mi opinión. Sí. Entonces, son intereses. Pero como sociedad, y volviendo otra vez a lo de antes, siendo repetitivo, a mí no me importa el interés de un empresario o el interés de dos empresarios o el interés del gobierno. A mí me interesa mi sociedad, mi estado, mi país. Y por ende, Tu si les va colonia. bien a ellos, me va a ir bien a mí. Claro. Entonces, eso es lo que yo opino, no sé. Lupita, Sí, tú eres la buena aquí. ¿Tú qué dices? No, yo estoy rodeada de dos expertos, pero sí, definitivamente, bueno, el hecho de que no se haya inversiones, pues ahora tiene que igual aquí en Querétaro la inversión sigue, seguramente están haciendo muy bien. Y bueno, algo que sí quiero recalcar es que como gremio también, aunque sí nos toca hacer nuestra parte, sí estamos dispuestos a colaborar con los gobiernos estatales y municipales en el estado para sacar adelante también todo este tema inmobiliario y dar certeza en la inversión. Somos coadyuvantes, de alguna manera también nos acercamos a las instancias que nos corresponden en nuestro gremio para ser facilitadores y poder hacer todas estas sinergias y poder dar un buen servicio a los clientes también. ¿Nos haría más acercamiento con el gobierno? Yo creo que sí. ¿Municipal, estatal? Sí, yo creo que sí, como gremio, como asociación también, porque no debemos cerrar las puertas, por supuesto que sí, deberíamos tener todos esos canales, que ahorita los tenemos, pero sí fortalecerlos. Yo creo que tenemos ahí, pues, obviamente mucho que Sí. hacer. La parte fundamental es promover en pro de nuestro país, de nuestro estado, de nuestro municipio, las inversiones inmobiliarias, porque hasta la fecha, hasta este momento, hay certeza jurídica en ellas. 100%. Y esto derivado de la Carta Magna, 100%. ¿no? Y que pues es el supremo, digamos, ¿no? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la que nos rige, obviamente, a todos los demás. Es correcto. ¿Cómo de alguna manera nosotros como agentes inmobiliarios podemos propiciar en otros agentes inmobiliarios la creación o la generación de certidumbre para que ellos estén tranquilos y puedan decir a sus clientes: no se preocupen, pueden ustedes invertir, no va a haber nada respecto de la propiedad privada? Yo creo que, bueno, primero investigando, obviamente investigando, formando su propia opinión y criterio,
pero también acercándose a las asociaciones que ya están conformadas. Buscar la opinión de los expertos, de alguna manera, que bueno, humildemente les digo, eso fue lo que yo hice, Claro. porque yo no comprendía al inicio todo esto, a ver qué pasa, por qué dicen, porque mi entender era reforma de la Constitución de la Ciudad de México, ¿qué tiene que ver con Querétaro? A ver, no, o sea, desde ahí, o sea, no comprendía, entonces, pues sí, acercarte a los expertos para poder emitir un criterio y poder asesorar. O sea, somos, ¿cómo se dice? Muy buenos para lo malo, ¿no? Siempre hemos sido como, bueno, el mexicano sabemos que es muy creativo en muchos aspectos y desgraciadamente se nos da con gran facilidad el tema de la rumorología. Es muy sencillo señalar, es muy fácil y nos hace falta la creación obviamente de evidencias, de fundamentos para poder decir, no, hay certeza jurídica efectivamente en nuestro país para las inversiones inmobiliarias. De manera particular, Querétaro es punta de lanza. Estamos en el top 5 de inversiones inmobiliarias en todo el país, junto obviamente, bueno, Ciudad de México, Jalisco, Baja California, Mérida, Quintana Roo, Querétaro. Ahí es donde nosotros estamos trabajando y tenemos que ser responsables, comprometidos y fomentar el poder trabajar en pro de nuestro país y no todo lo contrario, que ese sería, digamos, como casi como que el resumen. ¿Dónde se promulga la Constitución actual? En Querétaro, el constituyente. Así Es es. correcto. Demonios. Debemos estar orgullosos de nuestro país, de nuestro entorno y fomentar su estabilidad. Y digo, finalmente, ¿esto en qué se va a generar? Pues en ser más productivos, en negocios, en llevar comida a la mesa, ¿no? Claro. Que es lo que todos buscamos también. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Amigos, estamos entrando en la recta final de la hora inmobiliaria. Lupita, si alguien quisiera contactarte a ti de manera directa, nos puedes dar tu teléfono, un correo electrónico, a lo mejor ahí te piden que les mandes el ensayo, Claro. que lo puedas compartir para que obviamente, como dice Arturo, esto se haga viral y entonces tengamos fundamentos y digamos, mira, pues aquí está el ensayo que me mandó Lupita y si es cierto, aquí lo estoy leyendo y entonces pues se puedan poner en contacto contigo. ¿Cuál sería tu teléfono, Lupita? Claro que sí, muchas gracias. Yo soy Lupita Sarasúa, de Marsa Bienes Raíces. Mi teléfono es 442-322-9015 y mi correo electrónico es tuasesor@marsabienesraices.com. Y con mucho gusto estoy para asesorarte y apoyarte en lo que necesites de esta charla o de lo que se te ofrezca también. Bueno, hasta hacer negocios, ¿por qué Por no? supuesto, ¿verdad? claro. Ahí está el contacto de Lupita Sarasúa. Arturo, compártenos tus Gracias, David. contacto. Yo quiero aprovechar mejor ese tiempo para decirte mi último mensaje. Adelante. Lo que no necesitamos ya en México y en Querétaro es líderes que dividen. Parece que hoy los líderes y los políticos lo único que quieren es dividir y fragmentar a la sociedad para poderla manipular. Yo necesito líderes como mi compañera Lupita, líderes de opinión, líderes estudiados, líderes expertos, que lo que provocan es un beneficio para el país, para México y para Querétaro. Yo me quedo con tus datos, Lupita, yo te voy a hablar. Yo, bueno, obviamente que comparto contigo la opinión, pero sin duda alguna, pues Arturo, tú también eres un líder de opinión. Es correcto. Has estado aquí en mi programa en varias ocasiones como presidente de CEPIC, como presidente de AQUI, como empresario. Hemos platicado muchas veces de Innovey, hemos platicado también de Fiel, ¿no? de la otra empresa que Cincel. Cincel, perdón, relacionado con el tema de la fecha cierta en los diversos contratos. Entonces tú eres alguien que obviamente eres un actor. Yo siempre digo, habemos varios actores que nos subimos al escenario, la gente nos ve y nosotros en el escenario representamos una obra para el gremio inmobiliario. Yo en aspectos académicos, educativos, de capacitación,
de negocios. Tú tienes obviamente otro tipo de actuación, Lupita está teniendo otro tipo de actuación, pero somos quienes hemos agarrado la responsabilidad y el compromiso de profesionalizar o buscar profesionalizar a nuestro gremio inmobiliario de manera particular o específica aquí en Querétaro, pero que incide a nivel nacional, porque lo que se hace en un sitio se puede replicar, hay influencia, hay gente que nos ve de otros lados, de otras latitudes en nuestro país, y entonces en esa actuación que realizamos nosotros dentro de ese escenario, pues tenemos obviamente el compromiso y la responsabilidad hacia nuestro gremio. Así que Artur, pues tú eres obviamente un actor importante aquí en Querétaro. Obviamente todos lo hacemos en diferentes rubros, en diferentes formas de hacerlo, pero pues hemos asumido obviamente esa responsabilidad, y así que yo te agradezco la participación que tú has tenido en el gremio. Lupita, obviamente yo he visto tu actuación dentro de la Asociación Queretana de Inmobiliarias y bueno, mis respetos. Muchas gracias. Yo agradezco tenerte obviamente como compañera, como socia de la asociación, porque mujer chingona. Así es alguien que incide en el gremio inmobiliario. Ejemplo de mujer chingona. Necesitamos Mejor dicho, estos no se puede. líderes en México y en nuestro estado, las mujeres chingonas. No sé si puedes decir eso en el aire, pero Ya está dicho. Ya se fue. muchas gracias por las porras, pero la verdad es que este crecimiento que yo he tenido como profesional inmobiliario ha sido precisamente de rodearme de expertos, que he encontrado este apoyo en la Asociación Queretana de Inmobiliarias. Muchas gracias. Muchas felicidades, Lupita, de verdad yo te auguro gran éxito dentro de la Asociación Queretana de Inmobiliarias. Obviamente cuentas conmigo, yo Gracias. ya te lo he dicho desde hace algunos meses, siempre te lo he manifestado, porque creo obviamente así como Arturo que eres una mujer de empuje, y no solamente de empuje sino preparada, te fundamentas, tomas las bases para poder hablar y decir con fundamentos lo que se tiene que decir. Así que les agradezco a los dos su asistencia a este programa. Por invitarme. Lo vamos a hacer que sea viral dentro del gremio inmobiliario, compartirlo en todos los chats, y vamos a compartirlo incluso fuera de nuestro estado, de nuestra ciudad. Invierte en Querétaro, Para que invierte en México. Así es. Bueno, amigos, estamos en la recta final, no me queda otra más que saludarlos, despedirme. Cuídense mucho por favor, siempre con todo el cuidado. Artur, gracias. Amigo, gracias por Gracias, invitarnos. David. Querida Muchas gracias Lupita, por la muchísimas invitación. gracias. Felicidades, Lupita. Eres una chingona. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, Eddie, en la producción. Vamos por México con todo. ¡Au!